Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva presentación de Casa Elezán, escritores y artistas mundiales con su sede en Dublín, ciudad de la literatura declarada por la UNESCO. Qué privilegio realmente estar transmitiendo desde aquí y hoy tenemos una emisión especial porque estamos presentando nada menos que a Sergio Javier Roda, nuestro embajador cultural y en Ankara desde hace muchísimos años, y él presenta hoy su fanzine Selección de Cuentos Fantásticos, volumen 2. Pero claro, vamos a saludar también a la audiencia porque tenemos a un montón presentes. Desde ayer que mandamos el flyer al aire, ya se empezaron a notar. Y además de la audiencia, tenemos a invitados que vamos a ir nombrando de a poquito y dándoles lugar para que vayan haciéndole preguntas a Sergio Javier Roda, que hoy va a hablar de cuentos fantásticos, esa palabra que deriva del latín, ¿vieron? Cómputos o cuenta también, y también deriva del griego, que el griego es fantásticos, ¿sí? ¿Y qué significa que solo existe en la imaginación, que está vinculado a la fantasía y que puede ser una situación o un personaje conectado con la fantasía? Así que bueno, vamos a ver de qué tipo de fantasía escribe Sergio Javier Roda. Porque él no solo escribe cuentos, escribe novelas de este género, bajo su nombre artístico, Martín Nigromante, que ya los conocen en la audiencia un montón como Martín Nigromante. En el 2006 él publicó su libro El extraño viejo de la noche. En el 2008 fue el año de cuentos de amor, supervivencia y manipulación. En el 2009 Fábulas de una realidad inestable. En el 2010 El órgano escondido sobre la creatividad y la inspiración. Y él recibe premios y distinciones nacionales e internacionales. Desde el 2006 está vinculado con el movimiento cultural Abrace. A partir de 2012 inicia los estudios del profesorado en letras y la licenciatura en letras en la Universidad Nacional de Comahue, UNCOMA, en la provincia de Neuquén. Y a partir de 2015 inicia los estudios de la licenciatura de artes visuales en la Universidad Nacional de Río Negro, UNRN. Desde 2017 comienza a trabajar de manera autónoma en su propio atelier como tallerista de literatura y artes plásticas visuales ALGIS, Atelier Literario Gráfico de Ilustración y Centangle. Su línea de trabajo y tópicos abordados en sus obras son las problemáticas socioculturales y ambientales, y tiene una manera muy particular de escribir. Vamos a ver si ustedes o en la audiencia lo puede detectar hoy, ¿sí? En junio de 2020 fue designado por el Consejo Federal de Folclore Argentino, el COFAR, como director regional de la provincia de Río Negro. Es invitado a formar parte de distintos colectivos artísticos y literarios en Latinoamérica, como también en Europa. Y les cuento que él es Anankara y también es embajador cultural de Casa Esan. También ha sido invitado a ser parte de muchísimos colectivos. Pero sí, señoras y señores, es nuestro, como dice la audiencia. Muy bien. Bienvenida a la audiencia que ya ha comenzado a mandarnos mensajitos, a mandar saludos a Sergio. Están comentando también que vieron tus videos en nuestros distintos canales, en Mundo Artes y Letras, en Literatura para Vos, que también ha ingresado, y por supuesto, en Ada Sagaglia, donde ya estamos con los 111.000 visualizaciones. Es todo realmente un éxito. Y además hemos recibido muchos mensajes de personas muy importantes también, como vos que estás del otro lado, pidiéndonos que siguiéramos en esta expo de 1000 grullas por la paz. Y a pedido de todo el público, vamos a prolongar el tiempo de duración de esta expo. Como invitados tenemos, por ejemplo, a Elisa Greenfield, que mañana es el cumpleaños. Elisa Greenfield desde Argentina, que ya le están mandando saludos también en la audiencia. A Alicia Susana López desde Argentina. A Alicia de la Paz Ortiz Cuevas desde México. A Mirta Felisa Venega, administradora de Letras y Artes desde Argentina. Y también tenemos a nuestra corresponsal de prensa en Argentina, Enriqueta Esther Matelicani. Y nuestra estrella de hoy, Sergio Javier Roda, con ustedes presentando la fanzine Selección de Cuentos Fantásticos, volumen 2. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, la verdad, gracias por esta oportunidad y
y sorpresa con público hoy, cambiaste la estructura de las entrevistas y de las presentaciones, y eso, cuando me alteran algo, una rutina, a mí o sea, ya estoy diciendo algo de mí, ¿no? Cuando ya me alteran la rutina de algo, es como que me pongo nervioso. Pero bueno, todo bien, todo Te bien. cuento que esto ha sido planeado con mucha anticipación, pero inclusive los invitados fueron invitados entre 15 y 10 minutos antes, y a ti se te dijo también de entre 5 y Sí, 10 sí. minutos antes para jugar un poco con este factor de cambio, para ver la adaptación a los cambios también que tenemos todos nosotros los ESAN. Así que realmente es una sorpresa, sí sabemos que es una sorpresa, pero también sabemos que es una sorpresa muy agradable y la audiencia está muy, muy contenta de poder verte. Así que bueno, bienvenido nuevamente, Sergio. ¿Cómo nació este libro? Cuéntanos un poquito. Mira, yo estos fanzines que ahora los hago, cada tanto los sigo difundiendo en ferias y en eventos locales aquí, pero comenzó como una forma de difundir cuando cuando comenzó la primera feria local del libro acá en mi ciudad, en Cipolletti, y yo no tenía todavía libros editados, algunos de mis compañeros sí y otros no, veníamos de varios eh, centros de escritores, por eso algunas ediciones anteriores, digo ediciones porque ha mutado este fanzine, ¿no? Que es esta rodecita que tengo acá, eh, ha, eh, ha tenido varias modificaciones. Esta es la última, donde yo ya le coloco una tapita, con una ilustración y el título. Entonces, eso, fue una forma de difusión para difundir mis cositas, mis cuentos, antes de tener el libro, el libro salió en el 2006 y ahora volviendo a ver cómo lo puedo difundir, aunque sea de forma digital. Porque ahora el siglo digital es como que te quedas también un poco Claro, lo que trabado. pasa es que acá estamos, acá en esta parte del mundo, en Europa, estábamos en la era digital y aquí muchos salen muchísimo todo lo que es el audiolibro o todo lo que es el libro digital que se lee en las tablets, que se lee en los teléfonos, que se lee en las computadoras, pero muchas veces del otro lado. Del mundo, en algunas partes sí se usa también, pero todavía hay como reticencia a la tecnología, ¿vieron? Y además, como dice la audiencia, sacar un libro muchas veces es muy costoso. Acá estaba mostrando las diferentes formas en las que fue mutando. La primera fue esta porque yo participaba de un centro de escritores y bueno, le coloqué el logo, pero es algo que después fue quedando, incluso le ponía, fíjense, ahora estoy viendo esto, descubro cositas que esto se hacía mucho que no lo sacaba, que yo les había puesto un sello también impreso, que dice un peso lo vendía. Y con un peso yo tenía 50% de ganancia y el 50% era las fotocopias, el costo de la fotocopia. Claro. Además, Tremendo. nosotros incentivamos mucho la fanzine, Sergio. ¿Te acordás cuando nosotros hicimos el taller de fanzine? Y bueno, Sí. nosotros siempre decimos, después, al finalizar el taller, tengan su fanzine, su revista, vean nuestros videos en Nada Sacarle a YouTube, porque ahí está cómo se hace la fanzine. Hay inclusive distintos tipos de fanzine. Y no solo ahora hay fanzines, ¿eh? No solo fanzine, sino están todas los distintos tipos de revistas, porque fan es el seguidor y cine es la última parte de la palabra magazine, que significa revista en inglés. Es así como se forma, es así como se forma el término fanzine. ¿Está? Yo quiero, Y quiero aclarar Sergio ha implementado esto. otro detalle que porque les puede servir a mi audiencia, que bueno, un saludo a todos los que me están escuchando fuera de esta sala, y también a los presentes, mis compañeras, ella, que les puede servir cuando hagan el fanzine, que yo esto lo muestro porque son comercios que ya no existen. Esto lo hice en el 2000, año 2000. Estamos en 2024, algunos ya cerraron por distintas razones, que son comercios que no existen, pero yo colocaba esto, que me daban a mí el logo y me daban las tarjetitas,
yo las imprimía junto con el texto, el cuento, y viene acá abajo las publicidades. Con esas publicidades yo costeaba todo lo que era este gasto, que era el gasto de impresión, comprar la tapita porque tiene una tapa de un gramaje más duro, las hojas internas son de 90 gramos y las tapas son de 120 o 200 gramos aproximadamente. Eh, Y muchas veces y este tipo de fanzine que está presentando Sergio se hace muy pequeñita y se realiza anterior o como souvenir también a la presentación del libro. ¿Sí? Muy bien, Sergio. La verdad que todo lo que estás mostrando le sirve un montón a la audiencia. Pero la audiencia me está preguntando, ¿te gustan los cuentos fantásticos solamente o hay otro tipo de novelas o de cuentos que también te atraen? Yo les cuento que eh, sí. Como lector, me gusta leer mucho, soy muy versátil a la hora de leer como lector. Me gusta muchos autores y voy implementando, siempre hay un autor que conocemos o que encontramos nuevo, porque no podemos conocer todo de golpe. Así que fui implementando a lo largo de mi vida, fui implementando nuevos autores que me han gustado o autores que yo decía, no, esto no lo voy a leer nunca, ya sea por difícil o porque quizá el tema que aborda no me gusta, pero al tarde o temprano lo abordás y algo te termina gustando o identificando a lo largo de las experiencias de la vida. Entonces decís, pero este escritor fantástico lo que está escribiendo y me identifica. ¿Cómo puede ser que antes no me gustaba? Los gustos cambian a lo largo de la vida, así que sí, me gusta leer todo, siempre que tengas un contenido que me siento identificado conmigo mismo o con mi entorno o con algo que quisiera cambiar del mundo, ¿no? Eh, Maravilloso. Sergio, hablando de cambio, sabemos que a lo largo de tu trayectoria has ido cambiando, ¿no? Ha ido cambiando tu escritura, ha ido cambiando tu arte. Así que vamos ahora a pedirles a los invitados que te vayan preguntando cómo has ido desarrollándote durante el tiempo. Y vamos a comenzar obviamente, con nuestra corresponsal de prensa, primeramente en Argentina, Enriqueta Esther Matelicar. Una preguntita. ¿Sí? Ahí le estamos pidiendo que abra el micrófono. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿Cómo estás, es muy Esther? buena la presentación que hicieron y estamos muy alegres de haber sido convocadas para esta presentación, ¿no? Como vemos, los fanzines ya vienen de larga data y por lo menos para vos, para nosotros fue instituido hace poco en las reuniones que hacíamos y estamos trabajando en ello. Ahora, bien, cuando comenzaste a hacer los fanzines, aparte de hacerlo por medio de las publicidades y lo que comenzaste a trabajarlo, ¿cómo fue la convocatoria para presentarlos? ¿Y te costó mucho? ¿Hiciste eh, presentar los escritos? ¿Fuiste dando presentaciones en algunos lugares? ¿Cómo fue la convocatoria para hacerte conocer? Mira, la verdad me encanta la pregunta, Esther, porque el fanzine es un género, podremos ya meterlo dentro de un género en un formato, vamos a hablar de revista y de más que género, un formato, vamos a hablar, que no está muy bien instituido todavía, incluso después de tanto tiempo, hoy un poco más, te diría que un poco más, si bien ya antes esto fue hecho en el año 2000, te decía.
Y ya en el año 2000 no estaba muy bien instituido como aceptación, me refiero, ¿no? Si no era un libro, no te lo aceptaban. Ah, no, no tenés Claro. libro, no sos escritor. No entonces yo me empecé a preparar esta revista como para decir, bueno, vos me decís que no soy escritor porque no tengo libro, pero tengo esta revistita. Sí, es artesanal, la hice yo, pero yo escribo. Entonces, así muchos compañeritos míos, compañeras, de un taller juvenil que teníamos en esa época, y así empezamos a difundirnos en la Feria del Libro, porque ninguno de estos compañeros de este grupo juvenil tenía libros. De a poco después fuimos haciéndolo, pero con mucho sacrificio, y así, más que nada, la presentación no era una presentación formal. Ya te digo, la aceptación formal de un fanzine en esa época no estaba muy bien, pero ya si remontamos mucho antes, años 60, por ejemplo, no sé si debe haber más, no investigué y no es el sentido de hoy hablar de investigaciones, pero vamos a mencionar a Julio Cortázar, por ejemplo, que él ya hablaba, hacía fanzines y hacía tipo de revistas y distintas publicaciones porque él jugaba, era un juego la palabra y la escritura para él. Entonces Julio Cortázar tenía libros almanaque, tenía fanzines, tenía diferentes formatos de literatura, no solamente en libros. Entonces él cambió esta forma, ya hablando del 60, 1960 en adelante, ¿no? No sé si te respondí, Esther. Sí, 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 perfecto. Perfecto. Eh, Vamos a Muy dejar que las bien. chicas hagan Claro, otra. lo que pasa es que en Argentina no se veía tanto la no, fanzine, ¿está? no, Porque, pero la fanzine en realidad fue creada en el año 1940, ¿sí? Y una de las primeras fanzines que aparecieron fue la de Rouge Chauvenet y que se llamaba Science Fiction Fanzine, o sea, la fanzine de ciencia ficción. Y como primeramente surgió por un grupo de fans y se distribuía la fanzine entre un grupo de los que tenían el mismo interés, como por ejemplo hubo fanzine de fútbol también, entonces, bueno, se escribía sobre los distintos integrantes de un partido de fútbol, pero todavía, eso fue en el año 1940, pero todavía no se había rescatado el valor que una fanzine tiene. Mientras que aquí en Europa, las fanzines ya para las presentaciones de libros, cuando yo llegué aquí a Europa, se entregaban e inclusive se le hacía un bolsillito atrás con una fanzine más chiquitita. Por eso sigan nuestros talleres para conocer más de fanzine y hoy tenemos un exponente de fanzine que es nada menos que nuestro querido Sergio Javier Roda y que ha realizado esta fanzine de cuentos fantásticos. Me pareció genial la pregunta que le hiciste, Enriqueta, muy bien sí, respondida, Sergio. sí, Y tenemos también, vamos a invitar a Alicia Susana López, que también coterránea, y también ella es argentina, y te va a hacer una preguntita de tus comienzos. Adelante, Alicia Susana. Ahí está, le estamos pidiendo que abra el micrófono. Sí, me piden que abra el micrófono. Gracias por Bienvenida, Alicia. invitar. Estoy conmovida porque a mí la presentación de un libro es como que participo yo, como si yo también presentara algo. Ser parte de tu proyecto, hacerme parte, me emociona mucho, porque me hace miembro como de la familia. Eres familia, claro. Entonces, imposible decir no a esta invitación. Pero con respecto a la pregunta, no sé por qué me parecen cartelitos. No, nosotros no, dice la Quería secretaria. preguntar, el, el tema de la fanzine, ¿son todos cuentos fantásticos? ¿Cuántos cuentos eh, hay en esta fanzine, Sergio? sí. Yo agrupé en dos volúmenes, digo dos volúmenes porque los saqué en dos revistitas, y cada revistita le hice una tapita con ilustración, que son ilustraciones que me han hecho a los cuentos.
que después están incluidos en el libro, El extraño beso de la noche, están incluidas esas ilustraciones adentro de este libro. Pero yo coloco 3 cuentos, y fíjense que la contratapa, que no la mostré antes, esta sería la tapita, se abre de esta forma, tiene bueno, le coloco al principio yo el copyright, la fecha de edición, en la segunda, perdón, colocás aquí celos, le puse un título con más artesanal, más ornamental, vamos a hablar, en el título. Quizás uno de los defectos que me han hecho críticas, no críticas, pero en el buen sentido, ¿no? La gente, era que utilicé, pero yo para borrar hoja, la fuente de la letra muy chiquita. Pero en la contratapa yo coloco un sumario tipo libro para que vean con qué se van a encontrar. Entonces yo coloco 3 cuentos en cada una de esas revistas, y un resumen tipo sinopsis de cada cuento que está. No sé si aquí se puede advertir en la cámara bien. No sé Se si ve se muy ve. prolijo. Eh, Se ve muy lo prolijo, traté, Sergio. traté de hacerlo bastante prolijo y con seriedad para darle ese formato de libro, pero en revista, con fotocopias artesanales. El diseño es mío, no lo vi yo en ningún lado, digamos, no es que yo sabía de un fanzine o no. Esa palabra fanzine la empecé también a aprender con nada más, si bien ya la sentía, pero yo le daba otro sentido a la palabra fanzine, más con otras temáticas o una temática específica, no para cualquier género. Y esto es fantástico porque estaba justo preparando ese libro en esa época. Pero, por ejemplo, ahora estoy preparando ya con los talleres que nos dio Ada de fanzine, estoy preparando también un fanzine con las poesías de JB que estamos haciendo con ella. Así que no es que el fanzine tiene que ser cuento fantástico, si bien yo lo asociaba a esa época con eso. También está la época en la que se asociaba la palabra fanzine a una revista de fantástico o terror. Por ejemplo, se veía una revista en los kioscos o en la librería sobre cuentos de terror y le ponían fanzine. Yo no sé por qué asociaban ese nombre a lo fantástico. Entonces, por eso empecé a utilizarlo yo, a implementarlo con esto. Pero ya con nada, por ejemplo, yo esto recientemente, el sentido, el concepto de la palabra fanzine lo fui aprendiendo recientemente acá en ella, con nada. La verdad que es muy lindo lo que Sergio fue descubriendo y cómo él fue realizando estas fanzines. Les cuento que primeramente él no le colocaba dibujos, pero él es un artista plástico y comenzó uy, la audiencia me está preguntando un montón, esperen un poquito. Y comenzó a incluir dibujos también que él mismo realizaba en sus fanzines. La audiencia me está preguntando, ¿cuál es la diferencia? Mientras yo voy hablando, yo estoy leyendo al mismo tiempo y voy a tratar de contestar. La audiencia pregunta, ¿qué diferencia hay entre una fan magazine y una fanzine? Sí, hay diferencia, no es lo mismo. La fan magazine está realizada por fans, que puede ser de algún músico, de un artista plástico, de un escritor, mientras que la fanzine es la que realiza el mismo escritor o realiza un grupo que tiene, por ejemplo, un grupo poético que desean publicar sus poemas todos juntos en vez de una antología, hacen una fanzine. Y por lo general era gratis, ponían un poquito cada uno, era gratis y se distribuía entre todos los que habían estado presentes o también entre los familiares y amigos. Ahora bien, muchos escritores famosos en la historia, primeramente han tenido su fanzine o han sido publicados en una fanzine, como por ejemplo Lovecraft, muy conocido
escritor de alto vuelo, de alta gama. Y después, ¿qué pasa con esas fanzines que uno va haciendo? Cuando uno se transforma en más profesional, ¿no es cierto? Y va colocándole dibujos, como hizo Sergio, va colocándole referencia, va colocándole glosario, va distribuyéndola en distintas ferias, como lo hizo Sergio, en ferias del libro. Ya esa fanzine se transforma en una pro-fin. Y ya Sergio ya está en el nivel de la pro-fin. ¿Qué es la pro-fin? Es una revista, pero ya de tipo profesional, porque ya Sergio tiene su recorrido. ¿Está? Muy buena pregunta, Alicia. Y vamos ahora a ver a Alicia de La Paz Ortiz Cueva, que también conoce a Sergio de mucho tiempo. Y vamos a invitarla, primero todo, bienvenida desde México, y vamos a invitarla a que le haga una pregunta a Sergio sobre sus comienzos, por ejemplo, en la escritura o en la parte artística. Vamos a ver. Adelante, adelante, Alicia. Hola, ¿qué tal? Bueno, primeramente soy una fans, una admiradora, como dicen en México, de Sergio Javier Roda, ¿no? Y aquí desde mi pueblo mágico de Tasco de Alarcón, Guerrero, pues he aprendido mucho de todas sus participaciones que él tiene en Casa Iyam, en las ferias donde él se ha presentado, el escucharlo denota su cultura fabulosa, su pasión por clavarse en la literatura y que nos salpica toda esa sapiencia de forma extraordinaria. Yo además pues lo admiro porque es un ser de luz, ¿sí? Con una grandeza interior que nos conquista. Y pues, ¿qué más puedo decir de un extraordinario amigo, colega de las letras, integrante también de una de las instituciones más importantes que he tenido el privilegio de agregarme, donde me recibieron como en un hogar, como en una casa, y me refiero a Casa Iyam, donde él es un puntal también y juega un papel muy importante porque de muchas formas con su literatura, con su inteligencia, nos pinta panoramas fantásticos que pues me dejan cautivar. Yo le felicito, le abrazo y le bendigo y espero muy pronto poderlo conocer aquí en mi tierra natal, Tasco de Alarcón, Guerrero, querida Ada. Muchísimas gracias, Ali. Ali, no sé si gustás hacerle alguna pregunta a Sergio. Micrófono abierto. Ahí está. Sí, yo quisiera que él me dijera, ¿a qué edad nació ese gusanito de la pasión, de la atracción por escribir, por la literatura? ¿A qué edad empezó Sergio Javier Roda? Bueno, si bien siempre fui lector desde muy chico, y ya a los 8 años, 9 años, no me quedaban cuentos infantiles para leer. Prácticamente los cuentos infantiles que se difundían, ya los había leído, o me los contaba mi abuela, que uno de grande, ya de grande digo, 8 años, 9 años, 10 años, yo seguía diciendo, preguntándole a mi abuela si me contaba un cuento, ¿no? Porque esa forma de, ya sabía leer yo, pero el hecho de que te lo cuenten, y ahí siempre me iba a la biblioteca como un gran cliente asiduo, lector, y en uno de esos momentos en los que iba a buscar libros y ya empezaba en esa transición a los 12 años de decir, bueno, sigo con lectura ya juvenil, infantil, pero ya me interesan otras lecturas que la biblioteca no me las quería dar por mi edad. Y yo quizás pueda animarme a esa edad, no hablo entre los 10 y 12 años, no recuerdo bien. Quizás pueda animarme a escribir algo yo, pero lo pensaba, pero no lo decía, porque era para mí un tabú y una cosa de decir, como una herejía, ¿no? De decir, ¿cómo voy yo a decir que quiero escribir? ¿Quién soy yo?
para animarme a tanto, pero me animaba a hacerlo de forma escondida y en secreto, escribía, no porque escribiera nada íntimo ni nada personal, simplemente por la vergüenza de que lo vieran mal o de que mi entorno lo viera mal. Y fíjate que ya previo a eso, a los 10 años, sí, entre 9 y 10 años, durante la guerra de Malvinas, yo empecé a escribir, a hacer una especie también artesanal, y esto no eran fotocopias, sino que me refiero a dibujos míos, había ilustraciones, comentarios, tipo historietas breves que estaban en la mitad de una página, todo relacionado con el tema bélico. Yo desde mi inocencia quería mostrar ya algo y mi preocupación por todo eso. Pero no lo hice, no lo hacía con malas intenciones. Mi madre cuando vio, viniendo de una época mucho más atroz anterior, y vio que yo estaba haciendo eso, me tomó todas las hojas que estaba haciendo, me las rompió en pedazos y me dijo que estaba loco por hacer lo que yo quería, que yo era difundirlo después de la escuela. Yo quería ir después a la escuela y difundirlo entre mis compañeritos para que vean mi forma de pensar ante la guerra, pero ya a los 10 años. Y esas experiencias te van a veces inhibiendo, pero tarde o temprano volvés a despertar. Si podés inhibirte de alguna forma u otra, en mi caso a veces te inhiben también el entorno, o te inhibís vos mismo por cuestiones psicológicas desconocidas, pero tarde o temprano la vida, si es tu destino, la vida te vuelve a encauzar para encontrar tu rumbo, que es el ayudar o querés escribir ciertas características. El rumbo nunca, quizás se puede interrumpir, pero no creo que se pierda, sino que lo interrumpí o lo olvidás momentáneamente, pero tarde o temprano se vuelve a encauzar. Esperar o te traemos, ¿viste? Te encontrás con un grupo como todos Exacto, nosotros que amamos, tenemos los mismos intereses, que amamos la poesía, la literatura, el arte, y bueno, te traemos porque tenemos los mismos intereses, porque sabemos que la palabra es realmente la mejor herramienta que nosotros tenemos pero para dar a fíjate, conocer. Ada, que me ha pasado que todos los grupos, desde los 10 años hasta hoy, todos los grupos que he conocido, que algunos se han apartado, otros vuelven, tuvieron como una misión que me han llevado a un eje, a un hilo conductor, como el hilo de Arianda, ¿no? Me guía. Y esos grupos, esas personas que fui conociendo a lo largo de la vida es lo que me llevaron al hoy. Y es Todas las loco, ¿no? experiencias van sumando. Aunque acá la secretaria dice, todos los buenos caminos conducen a ella. Fíjense, gracias secretaria. Ella ha cambiado el dicho, todos los caminos conducen a Roma, en todos los buenos caminos conducen a ella. Así que es para nosotros un privilegio tenerte entre nuestra familia, entre Así todos que nuestros miembros. creo que ese Bien. intento de revista también era como una fanzine sin saberlo, ¿no? También era como una Porque muchas fanzine o veces algo que yo las quería personas, hacer. viste, realizan este tipo de formato, lo hacen con los elementos que tienen en sus casas, pero no saben que se llama una fanzine. Y entonces comienzan a ponerle nombre a las cosas. Es como cuando nosotros enseñamos en el primario, secundario, terciario, y uno dice, ay, yo hacía eso, pero no sabía que se llamaba así. Entonces uno va sumando realmente conocimientos. Tal es así que, bueno, la fanzine fue sumando y sumándose otras fanzines de comiquitas, otras fanzines de universidades, de distintas ramas de las universidades, no solamente de literatura, sino de filosofía, de historia,
de medicina, de distintos profesorados, comenzaron a realizar este tipo de fanzine. Y además, tal es así que aquí tiene tanto, pero tanto auge la fanzine, que hay un sitio que se llama Zine Archives o Archives, que significa los archivos de las fanzines que se han realizado, de todas las cines. ¿Por qué cines? Porque, como yo que les contaba a la audiencia, Sergio comenzó haciendo una fanzine, pero ahora está haciendo una prozine, pero también está la e-zine, que es el tipo de revista que nosotros estamos realizando y que se comparte por internet. De hecho, nosotros tenemos planeado, Dios mediante, realizar una e-zine de Casa Esan, que es una revista. Vieron que muchos dicen, nosotros hacemos un libro digitalizado. Bueno, nosotros vamos a hacer una revista digitalizada, una e-zine. Y hay festivales, que nosotros hemos ido a muchísimos festivales de Zine Festival. ¿Dónde se realizan estos festivales los más famosos del mundo? En Melbourne, en Australia, acá cerquita en Glasgow, en el Reino Unido, en Chicago, en Brooklyn, en Estados Unidos, y hay muchos. Acá también se realizan festivales de cines, ¿sí? O fanzines. O e-zine o prozine también. El Por eso formato, es tan importante, Sergio, esto que estás realizando y esta revista para dar a conocer toda esta gran movida. Ahora no sé contanos un poquito. si tengo Sí, tiempo, quiero decirte una sí, cosita. porque todavía tenemos dos invitados que van a hacerte preguntas. Bien, el formato. Yo lo hice en este formato, que es tipo revistita, tipo libro más tradicional. Yo Claro, el también, tradicional. en La esa, mitad de A4. me refiero a la lectura, ¿no? Tradicional en cuanto a la lectura. Ahora, también se puede hacer como una especie de manga en la que vos leas de atrás para adelante. Eso yo lo hice también, pero después hice un día solo, nada más, una jornada sola y después no lo hice más. Y este Muchos, formato lo que también, pasa es que muchos no sabían imprimir, por ejemplo, cuando apenas salió la impresora, porque nosotros somos de esa época, cuando la impresora estaba apareciendo, no saquen cuenta, no pregunten la edad, por favor, sean respetuosos. Yo 240 tengo por lo menos. La audiencia está preguntando la edad de todo. Pero sí, nosotros cuando dábamos clases, la imprenta no existía. La imprenta vino después. Nosotros teníamos el tipógrafo, el stencil usábamos hasta que nació la imprenta. Entonces, ¿qué pasaba? No sabían imprimir de los dos lados. Entonces hacían ese tipo de fanzine que dice Sergio. Se imprimía todo primero de un lado, después se daba vuelta y se imprimía del otro. Entonces era por eso que se leía primero fíjense, una parte y después se daba vuelta. Esa es la razón. tengo varios libros comprados en librerías de Chesterfield y de otros más, en los que se dan vuelta Claro. cuando tiene dos libros, por ejemplo, dos cuentos. Terminaste, lo das vuelta y lees del otro Sí, lado. sí. Claro. Quiero mostrar otro formato que yo hacía en esa época también. A veces complicaciones también de estética o de contraste de color. Bueno, eso después lo vas aprendiendo a lo largo de Eso la vino vida después, también. claro. Después se sumó la Porque tinta yo color. esto lo hice hace mucho, no hubiera utilizado el rosado de la hoja con un rosado de la letra, porque cuesta más leerlo. Pero fíjense, Claro. yo hice corazones sueltos. En cada corazón una frase. Esto lo hice para San Valentín del año 2002. En cada corazón una frase. Yo esto nunca lo terminé, pero mi idea era abrocharlo con un cordoncito, así bien artesanal, y también darlo a la gente. Yo Y te si no, cuento que también eso se sigue haciendo y que los artistas, lo hacen los artistas plásticos unidos al con los igual que escritores. esto con señaladores. Fíjense estos señaladores también. Yo coloco una frase mía, no sé cuál agarré, a ver si se puede. Bueno, la que agarré justo decía, no importa arrojarse al acantilado de las malas decisiones, si sabés que habrá un amigo para amortiguar la caída.
Me encantó. Son todas del Día del Amigo, estas, los corazones del Día de Precioso. San Valentín. Bueno, y acá hay muchos Eh, amigos. Acá hay muchos amigos acompañándote hoy. Un montón. Pero la idea, para que vean también la audiencia y mis compañeras, cómo yo también jugaba con otras formas, corazones, señaladores, pero después vos podés agruparlos, hacerle, no sé, perforarlos, colocarle un cordoncito y que queden los señaladores, todos agrupaditos. Bien, Sergio. Sergio, y te cuento que también tenemos en la audiencia a Elisa Greenfield y también tenemos a Mirta Felisa Venega que la estamos reservando ahí, ¿viste? Porque queremos también que ella te dedique unas palabritas también. Pero vamos a invitar a Elisa que te haga una preguntita sobre, bueno, a ver, tu trayectoria o la inquietud que ella tenga. Adelante, Elisa. Bienvenida. Hola Sergio, bueno, tuve oportunidad de conocerte acá por este intermedio por Casa Ian y he visto una evolución muy importante en tu vida porque realmente has hecho muchos trabajos, no solo en la parte de escritura artística, y me has enseñado porque realmente he podido enseñar cómo se pueden ir armando los fanzines porque yo no sabía que en algunos eran nada más dedicados a la escritura, no a la poesía, y había posibilidades de poder hacer por medio de revistas y poder publicarlas y teniendo la facilidad de poder escribir tan lindas cosas como para llegarnos a nosotros, porque a mí me ha emocionado mucho lo que has escrito respecto a esos cuentos fantásticos, que a mí los cuentos fantásticos nunca fueron mi amor, pero realmente los ha sabido llevar con muy buen criterio. Y me gustó mucho la actitud tuya de poder saber explicar cómo podemos nosotros, que yo soy nueva en todo esto, poder armar fanzines y hacer estas revistas que después serán publicadas más adelante. Realmente, Sergio, me has dejado anonadada de ver cómo has progresado y qué bien has explicado todo esto con tanto lujo. Espero que pueda seguir, que pueda hacer mucho, que pueda hacer fanzines, pero que sean siempre que lleguen a nosotros con tanto amor y corazón. Y realmente, Sergio, yo no sé desde tan chico cómo pudiste lograr poder hacer estas cosas, a pesar de que evidentemente no le gustó mucho a tu familia de que tú ocuparas de esto, pero evidentemente tu fuerza, tu energía, tu ánimo te ayudó a que puedas seguir progresando. Y creo que va a ser por muchos años más y nos vas a dar siempre esa posibilidad de que podamos nosotros también avanzar como podiste avanzar vos. Yo te deseo muchísimo éxito, mucha suerte y bueno, y voy a empezar, gracias a vos, a empezar a hacer fanzines. Mucha suerte, Sergio, y un placer conocer todas tus actividades que me encantan. Eres Eli, muy activo. Eli, ¿tenés alguna preguntita para hacerle? ¿Te gustaría ¿Eh? hacerle alguna preguntita? Sí, seguro que sí. Si quisiera que poder ponernos en contacto para ¿Te poder gustaría hacerlo. hacer una preguntita sobre los cuentos fantásticos? Viste que nosotros cuando éramos niños leíamos, por ejemplo, Aladino y la lámpara maravillosa, Alibaba y los 40 ladrones, Las mil y una noche, todos eran cuentos fantásticos. ¿Hacen alguna preguntita sobre cuentos, sobre sus cuentos fantásticos? ¿O de qué se trata? Claro, pero los cuentos fantásticos no eran nunca de agrado, entonces no, pero sí podía, de lo que habla, de sus palabras, de sus sentimientos, de cuando escribe en los corazones, de lo que escribe en esos señaladores, que son palabras de él y que llegan, eso realmente me ha emocionado más que leer los cuentos fantásticos, ¿no? Ya te digo, Sí, no es Te pero cuento, la forma Elisa, de hacerlo, te cuento, Eli, que Sergio también escribe cuentos de terror. claro. ¿Entrás a esa rama? ¿Andás por esa rama? ¿O Claro, yo entrás por soy de lo escribir, romántico? eso para él es algo especial. Eso le ha gustado mucho por lo que veo, por lo que escucho y por lo que leyó desde muy chico. Sí, Y de muy bueno, algo sí, chico.
yo le voy a responder a Elisa, porque Venga ahora. en todo lo que dijo hay varias preguntitas ahí implícitas que dejó. Entonces yo primero, no me quiero que se me escape nada, pero primero, en primer lugar, cuando habló de progreso, yo no sé si es progreso o adaptación, porque a veces las épocas te obligan a adaptarte. Fíjate ahora, todo lo tecnológico, todo lo digital, si no estás interiorizado y capacitado en estas cosas, no podés avanzar. Igual los talleres que haces vos, Ada, sobre fanzines, incluso el que hiciste hace 2 años o 1 año sobre fanzine, que aprendí muchísimo sobre estos temas y cosas que yo decía, pero entonces lo que yo hacía antes era un fanzine, entonces ahí es como que, porque a veces uno hace algo y no sabes qué es lo que estás haciendo, como por ejemplo esto de agrupar los corazones y dar un librito con Claro, forma de corazones agrupados. eso es. Pero con respecto a mi mamá, a mi familia, sí les gustaba la idea de que yo escribiera. Lo que quizá a mi mamá no le gustaba mucho, que yo tocara temas políticos, temas bélicos, Candente, claro. siendo tan chico, a los 10 años, que yo quisiera hacer eso y difundir, y sobre todo la Lo que pasa es que que seguramente tu estábamos mamá te quería viviendo, que era una proteger, época. porque era una época en Obvio, obvio. Argentina que era bastante brava. Hoy lo veo así, año 82, 80, estábamos hablando del último coletazo de una época muy oscura en Argentina. Claro, entonces mamá Y todavía, protectora, obviamente. Ahí Seguro está que la razón. sí. Ahí está la razón. y luego con Muy respecto bien. así termino también de responderle a Elisa, con respecto al género. El género terror fantástico se usó muchísimo como un mensaje de comunicación. Ya Cortázar, por Exacto. ejemplo, un hábil orador, yo lo coloco dentro de los hábiles comunicadores que tuvo el mundo. No voy a hablar de Argentina porque él nació en Bélgica y después vivió una parte de su vida en Francia, en España, y todas esas fragmentaciones y esos viajes le hizo ver muchas oscuridades, pero aún así vio toda su profesión como un juego. Y eso es lo que hay que aprender. El cuento fantástico terror, más allá que pueda perturbar o ser perturbador para muchas personas, hay algo implícito ahí, tener que ver, bueno, qué hay detrás de este cuento, qué tema está tratando, qué se Por está... ejemplo, como cuentos fantásticos tenemos para la audiencia, para contarlo un poquito, a Cortázar. Julio Cortázar escribe cuentos Total. fantásticos. Bestiario, por ejemplo, tiene cuentos que tiene una connotación diferente. Borges, Ves, el por Aleph. ejemplo, claro, o ves, por ejemplo, las ruinas circulares, o ves, por ejemplo, en Cortázar, el libro Ómnibus, en donde están todos los pasajeros con una flor tapando la cara y la boca. Entonces, ya con esto no voy a expoliar más y busquen ese cuento porque ya con esto les va a dar ganas de leerlo. Pero ya le Entonces, dimos realmente un gran paneo, ¿verdad? Y muchísimas Muy gracias, interesante. Elisa, maravilloso y muy interesante todo lo que has dicho. Vamos Así es. vamos ahora al broche, al broche de oro que, bueno, ahora teníamos ahí. Y es a nuestra administradora y embajadora cultural también, Mirta Felisa Venega. Mirta, a ver, ¿qué le querés preguntar o decir ya Ay, antes de invitarlo a que diga? Sergio querido, verte ahora presentando una fanzine que yo, si bien no he podido lograrla por algunos temas que me han coaccionado en este tiempo, es un sueño, pero yo hace 30 años que vengo en los encuentros presentando plaquetas literarias, que es una pequeñísima fanzine, en algunos casos hasta de 6 hojitas, así. Pero yo te digo, Sergio, que
yo te tengo que decir que sos multifacético. Sos artista y un compromiso cultural y social muy grande. Te he visto también evolucionar en poesía, pero no sabía que tenías esta preferencia por los cuentos fantásticos. En todo esto, Sergio, ¿hay cuentos con compromiso social que le hayas puesto a la fantasía del autor? Y aunque no lo hubiera, ¿podés leer algo de tus cuentos fantásticos? Una parte, un final, un desenlace, un nudo, lo que a vos te parezca. Me encantaría escuchar lo que escribes, porque creo que es lo que está esperando el público. Muy bien. Invitado entonces, Sergio, a leer un fragmento de los cuentos. Pero antes voy a contestar una pregunta del público que nos está haciendo un montón. ¿Qué diferencia hay entre una plaquette y una fanzine? La plaquette surgió en Francia, ¿sí? Estaba solamente escrita en francés. No tenía el formato de revista, tampoco el de libro, era mucho más pequeña. Y era donde se publicaba un poema, por ejemplo, o un cuento muy cortito que después los escritores o los lectores iban a encontrar en el libro. O sea que se hacía previo, porque muchas veces la plaquette la confunden como si fuera un libro. No es el libro, no es un libro una plaquette, ¿sí? Es un ejemplo de lo que se está desarrollando y se compartía entre el grupo de amigos. Por ejemplo, Sergio nos dice, bueno, estoy escribiendo mi nuevo libro y se va a tratar de esto y hago una pequeña plaquette que es mucho más chiquita del libro, mucho más chiquita que una fanzine, que no es para fans, sino es para los colegas, ¿sí? Es para los colegas. Y para que ustedes sepan, a ver qué les parece lo que estoy realizando, le hago un ajuste, no le hago. Ese es el tipo, la diferencia entre plaquette y entre fanzine, ¿sí? Ahí está, muy bien contestado, ahí está contestado Rodolfo. Vamos entonces a la invitación maravillosa que le ha realizado Mirta a Sergio, que es la lectura de un fragmento de sus cuentos, para que ustedes sepan cómo él escribe, y también nos gustaría un poema, porque él es poeta también, y como para finalizar, que nos muestren que es un cuadro. Exacto. Claro, dice la audiencia. Ahí está. Bueno, Muy pedigüeños, ¿viste, Sergio? sí. Hoy la audiencia está muy pedigüeña. Te aviso que hay 250, ya estamos a sala llena. Estamos transmitiendo a sala llena. Son, este libro, por ejemplo, El extraño viejo de la noche, que tiene sus cuentos que están conectados por el mismo personaje. Comenzó cuando escribí El extraño viejo de la noche, luego fui escribiendo otros cuentos más, y cuando ya llegó el momento de poder hacer el libro, agrupé estos cuentos y después dije, ¿qué pasa si hago esto? Y lo fui hilvanando, ¿no? Y entonces le agregué, por eso tengo dos versiones de estos cuentos. Una, el cuento madre, digamos, con el que yo lo creé en esa fecha, y otra en el momento que yo edité en el 2006 el libro, que yo a cada cuento le agregué un fragmento en el que aparece el personaje, eso está añadido después. Cosa de que los personajes de un cuento interactúen todos con el cuento del extraño viejo de la noche. Entonces, yo voy a leer un fragmentito nada más, chiquito, y dice así: El extraño viejo de la noche, lo coloco con un, me gusta, en este libro me acostumbraba a usar epígrafes en cada cuento. Entonces lo comencé con una frase de Friedrich Nietzsche que dice: si solo se dieran limosnas por piedad, todos los mendigos hubieran muerto de hambre. Y esta frase, epígrafe, con el que comienza el cuento, tiene relación con lo que vas a encontrar en el interior. O sea que el epígrafe forma parte, está incluido
como parte del cuento, no se puede separar. Eso en cada cuento que está en este libro. Entonces dice, bueno, sus pasos eran firmes y cortos. De vez en cuando se apuraba a doblar alguna esquina, como si llegara tarde a una importante cita. Su rostro cubierto por la capucha de su fuera de época y extraña vestimenta, y acá estoy dando datos, fuera de época y extraña vestimenta, se confundía con las tinieblas que lo rodeaban, bañado íntegro por rayos plateados que descendían para ofrecer vida a su lúgubre sombra. Parecía bastante alto, era demasiado delgado, caminaba encorvado y parecía un hombre de 70 años, pero tal vez podría ser más viejo, mucho más viejo. Aquellos rasgos eran desconocidos para las escasas personas que la veían, y sin embargo una energía inexplicable hacía que todos lo evitaran. Algunos lo llamaban el viejo de la noche, otros simplemente el extraño. Pero nadie se atrevía a decir en voz alta el nombre completo con el cual el pueblo lo había bautizado. Yo en este cuento lo que hago es crear una cultura, una leyenda urbana, una leyenda popular creada por mí, no existe esta leyenda, pero está creada por mí y es un personaje también creado por mí, que bien puede estar de forma efímera entre dos mundos, el mundo desconocido, invisible y el mundo real que vemos en la calle. Y ahí me di cuenta también, me lo dijo también un colega, ya partió y él me dijo que yo escribía con algo de social. Y yo digo, pero en esa época también, no, sin conocer demasiadas cosas, yo le decía, pero yo no escribo social, escribo cuentos fantásticos. Estudiando después mucho más de lo que es todo sobre el cuento fantástico, me doy cuenta que hay una combinación entre lo social y el cuento fantástico, está muy vinculado. Ahí Y tenemos la respuesta a la pregunta que hacía Mirta sobre lo social y el cuento fantástico. este cuento, por ejemplo, también el personaje aparece de noche. Todos los cuentos son de noche y la noche es un personaje más, es palpable en el libro. Entonces, este personaje que de noche aparece, pero yo describo en una parte cómo se va difuminando y haciéndose, desvaneciéndose cuando sale el sol. Eso cíclico los traigo copiado de los mitos griegos, así como Sísifo, así como Prometeo, que también tienen esas condenas cíclicas. Entonces, el extraño viejo de la noche condena, pero a su vez es condenado. Espectacular, Sergio. La audiencia me pregunta dónde se puede conseguir la fanzine, cómo pueden comunicarse contigo. Bueno, obviamente pueden comunicarse a través de Casa Ellan, a través de su Facebook, pero ¿cómo hacen para adquirir esta fanzine? Ahora, pues yo cada vez que trato de hacerlo de vuelta, nunca son iguales. Ya vieron, yo mostré ya los diferentes formatos y cómo fue mutando o evolucionando, vamos a hablar, esa fanzine, esa revistita, cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo. Yo ahora la voy a hacer más usando las tecnologías, haciéndolo más digital. Y sí, yo creo, yo ya tengo armado, ya no existía, pero hace poco armé un perfil en Amazon y voy a ver bien cómo hago y esperando estas ideas Desde que nos Casa da Ellan, desde Ada Casa para Ellan te hacer. vamos a ayudar a que la digitalices. Claro, Lo mismo a Mirta, exactamente. vamos a darle un empujoncito también, lo mismo a Elisa, a Esther, a Alicia Susana, a Alicia de La Paz. Vamos a darle un empujoncito para que puedan ustedes también tener su propia fanzine, así como la tiene Sergio. Y Sergio, podés realizar una e-cine o e-fanzine, o sea, una revista digitalizada.
comiencen a digitalizar, a colocar en un Word, ese Word luego se puede pasar a PDF y de esa manera se puede compartir, ¿sí? Y además, para bajar ese tipo de formato, tiene que estar en PDF para poder bajarlo en Amazon. ¿Tá? Bueno, ese es el consejo que nosotros le damos. Te agradecemos enormemente, Sergio, que hayas presentado la fanzine con todos nosotros. Agradecemos a todos gracias a vos los y a presentes. todas ustedes. Muchísimas gracias a todos los invitados, a las dos Alicias, a Elisa, a Enriqueta, a Mirta. La verdad que fascinante. Y gracias a nuestra secretaria que nos dio media horita más, divina. Y nos estamos viendo Muy bien. mañana, Dios mediante. ¿Por dónde? Por Casa Ella, Escritores y Artistas Mundiales. Muchas Espero que gracias. sí. Felicitaciones, Hermoso. Sergio. Muchas gracias por permitirme participar. Gracias. No, gracias a vos, Elisa. Muchas gracias a todas las... Hermoso. Gracias, Fue un gusto Sergio. conocerte más. No hemos podido, a ver, un minutito, no se vayan. No se vayan, dice la secretaria.